91.7. Debate. Ahora y a toda hora. Acción Colectiva por la Educación y ADN presentan Debate Presidencial. Tenemos que hablar de educación. Las propuestas de las candidaturas de Gabriel Boric y José Antonio Kast. Y una hora para conversar y discutir sobre un tema fundamental para nuestra sociedad. Conducen Andrea Obaid y Juan Francisco Rojas. ADN. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Bienvenidos todos y todas, espero que estén muy bien. Como ustedes ya saben, este es el horario del programa Tu Nuevo ADN, pero hoy día nos vamos a juntar para hablar de educación, porque claramente es un tema muy relevante, solo a 10 días de las elecciones presidenciales, y donde claramente tenemos que abordar esta temática durante esta próxima hora. Así que voy a estar muy bien acompañada y quiero presentar al periodista y director de los servicios informativos de ADN, Juan Francisco Rojas. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y quiero ahora presentar a los jefes de programación de educación, ¿no?, de los dos candidatos presidenciales que hoy día nos van a estar acompañando y que vamos a conversar, vamos a tener preguntas de las asociaciones y también de las personas, profesores, alumnos, directores de establecimientos educacionales. Nos acompaña Cristian Beley, coordinador del programa de su candidatura de Gabriel Boric. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por abrir este espacio de conversación. Y también nos acompaña Magdalena Vergara, que es la encargada de educación del candidato José Antonio Kast. Magdalena, bienvenida. Muchas gracias por este espacio y por la invitación en realidad. Bueno, decimos que tenemos que hablar de educación porque en este debate, en esta conversación, está en el marco de un proyecto de participación ciudadana más grande, en el que se escucharon las voces de quienes son protagonistas de la educación. Las preguntas que vamos a comentar el día de hoy nacen de conversaciones con docentes, con estudiantes, con directivos, con asistentes de la educación, con padres y apoderados y con 25 organizaciones de la sociedad civil agrupadas en Acción Colectiva por la Educación. Ese va a ser el motor de la conversación que tendremos el día de hoy, Andrea. Así es, y ya queremos comenzar con las preguntas. Vamos a tener distintas modalidades. Vamos ahora, en este primer bloque, hacerles preguntas a los dos. La idea es que esta pregunta la responda cada uno de ustedes y luego vamos a tener preguntas grabadas que nos van a enviar los representantes de las asociaciones y luego de directores, como les decía, como también decía Francisco, de alumnos, entre otros. Así que vamos con la primera pregunta y quiero contextualizar, ¿no? Todos sabemos que la pandemia generó una consecuencia en el aprendizaje en todos los niveles, ¿no? Desde la parvularia, la educación básica, media y también universitaria, en especial para los niños y niñas de nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Algunos creen que fueron 2 años perdidos, otros creen que son 2 años de mucho aprendizaje con este, ¿no?, modelo híbrido, por decirlo así, pero ¿cómo se proyecta para el año que viene y podamos garantizar, ¿no?, esta educación híbrida o esta nueva forma de educar? Y acá va la pregunta: ¿cómo los gobiernos de sus candidatos se van a hacer cargo de garantizar el acceso a la educación en caso que la presencialidad se vuelva interrumpida nuevamente? Y por otra parte, que es la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se asegura que cada niño o niña tenga las condiciones de acceso y conectividad para no seguir amplificando esta brecha de aprendizaje, ¿no?, que según los expertos ha marcado una gran diferencia entre los estratos socioeconómicos por esta pandemia? Magdalena, quiero partir contigo, por favor. Perfecto, muchas gracias, Andrea, por la pregunta. Yo creo que es la gran pregunta también que tenemos todos hacia lo que viene hacia futuro. Y en primer lugar, en la contextualización que tú hacías, yo creo que efectivamente han habido ganancias dentro de lo que ha sido este ámbito, especialmente si uno lo mira desde el interior de la escuela y cómo se han ido organizando el trabajo que se ha hecho, cómo se ha visto esta innovación dentro de la escuela y sobre eso han habido muchos aprendizajes. Pero también tenemos que hacernos cargo de la pérdida de aprendizajes que ha significado para los estudiantes y cómo la escuela finalmente implica un lugar protector mucho más allá de solamente también este aprendizaje o conocimiento, sino también desde toda la parte que es la sociabilización del estudiante, su desarrollo emocional y una serie de otros aspectos. Y en ese sentido yo creo que es fundamental que nosotros nos comencemos a hacer cargo efectivamente de ese aprendizaje integral que pueda tener el estudiante y que se vive también dentro de la escuela. Y vamos a necesitar hacer un trabajo importante de revalorización también de la escuela para darle la confianza a los padres de que puedan volver y de que es seguro
seguro volver. Y eso, bueno, en primer lugar tiene que haber, y dentro de las propuestas, obviamente, de José Antonio Kast está este plan de aprendizaje y de recuperación de aprendizaje y nivelación para todos los estudiantes, entregándole herramientas a los profesores, un plan pedagógico para que todos los estudiantes puedan, enfocados principalmente en lo que es las habilidades de la lectoescritura y también de matemáticas. ¿Y acciones concretas qué van a hacer específicamente? Ya, y tú preguntabas de acciones también en caso de que esto se vea interrumpido. Yo Exacto. creo que uno tenemos que aprender a vivir también dentro con una circunstancia en la que exista un virus. Y aquí no podemos volver a relegar la importancia que tiene el derecho a la educación y los niños. El foco tiene que estar puesto en los niños. Y yo creo que durante estos 2 años nos afectó muchísimo finalmente esa situación. No tuvimos realmente a los niños puestos en la finalidad de nuestro sistema y de las acciones que se iban tomando. Y en eso, por una parte, yo creo que es importante avanzar en iluminar todas las escuelas, cosas que puedan tener efectivamente acceso hacia el Internet. Pero eso no lo es todo, porque muchas veces hay acceso a Internet, pero los niños no cuentan con las habilidades suficientes para poder trabajar de una forma remota o no. Y yo creo que la presencialidad tiene que ser la regla principal de aquí a lo que viene en los próximos años. Perfecto. Entregando las herramientas, recursos a la escuela y todo lo que sea necesario para que puedan trabajar de forma segura. Gracias, Magdalena. Cristian, ¿qué propone el programa de Gabriel Boric en esto? Sí, mira, lo primero es que efectivamente hay que asumir que esto ha sido una tragedia nacional y por lo tanto tiene que la respuesta estar a esa altura. Y lo que nosotros estamos proponiendo lo hemos llamado así, una campaña nacional por la recuperación de los aprendizajes. Le llamamos Mejor en Comunidad porque lo que queremos es básicamente volver a darle todas las garantías a todas las familias para que vuelvan a enviar a sus niños a la escuela. Porque hoy día tenemos las escuelas abiertas, pero las familias todavía no tienen confianza para enviarlas. Y eso ha sido porque lamentablemente este gobierno no ha tenido una buena gestión, no ha sido capaz de convocarse, ha peleado con los profesores, no le ha dado confianza a las familias. Entonces, lo primero es darle confianza al sistema escolar, que queremos una presencialidad universal. Eso supone garantizar las condiciones de funcionamiento de las escuelas, pero también mostrarle a las familias que van a haber programas de recuperación explícitos. Los estudiantes han perdido mucho aprendizaje, efectivamente, pero hay momentos más críticos de esos aprendizajes. Vamos a hacer una campaña específica para la recuperación de la lectoescritura, la alfabetización inicial de los niños. Eso es clave. Si los niños se nos quedan atrás en ese periodo inicial, después las consecuencias se arrastran por toda la trayectoria escolar. Entonces, con tutores, con programas específicos para las escuelas, que las escuelas se organicen, que las escuelas tengan los recursos, que manteniendo la flexibilidad curricular nos puedan hacer con metas nacionales un plan de recuperación para garantizar que durante todo el gobierno vamos a recuperar el aprendizaje fundamental de los niños. ¿Y eso incluye la digitalización? Quería terminar allá porque en realidad lo más importante, Magdalena lo mencionó, lo más importante en realidad es fortalecer la presencialidad. Después voy a terminar ahí. Lo segundo es el tema de la salud laboral y la salud mental de las comunidades. Estamos mejor en comunidad porque necesitamos el bienestar de las comunidades y eso supone, nosotros estamos proponiendo en el programa ahí explícitamente, duplicar o triplicar, dependiendo de las condiciones de convenios que tengamos con los sistemas de salud local, la atención en salud mental para niños, adolescentes y también para el profesorado y los asistentes de la educación. Es clave la salud mental porque tenemos que reparar una convivencia también que ha estado muy dañada. Y por último, mantener todas las medidas que sean de excepcionalidad curricular. El SIMS hay que seguirlo suspendiendo, hay que mantener la prioridad curricular, la priorización curricular para que las escuelas puedan hacer planes que en realidad pongan a los niños y su bienestar al centro. Perfecto. Y no nos angustiemos. Ahora, sobre la conectividad, termino solamente muy breve. En nuestro programa efectivamente estamos proponiendo garantizar la conectividad en todas las escuelas y aumentar, a hacer universal el programa Me Conecto para Aprender en la educación pública. Oye, yo quiero hacer avanzar en esta conversación y llevarlos a otro tema. Y recogiendo una frase suya, Cristian, que usted decía que esto ha sido una verdadera tragedia. Y eso nadie podría desmentir, que en distintas dimensiones ha sido una tragedia no solamente sanitaria, sino que también educativa, sino que también el acceso a oportunidades, el acceso a la salud, en fin. Uno de los sectores que ha sido particularmente golpeados por esto ha sido la educación inicial, la educación parvularia, para que lo entienda la gente que nos está escuchando. No sé, los niveles de exclusión, la disminución en la matrícula, están con porcentajes, unos creciendo y otros bajando, en el caso de la matrícula, por ejemplo, con niveles que nunca antes habíamos visto ni conocido. Acá se habla mucho de la importancia de que los niños vayan al kinder, de que los niños tengan más herramientas, pero en el fondo para poder enfrentar su vida escolar propiamente tal, con mayores herramientas, con mayor facilidad, con mayores conocimientos. Y uno mira ahora y se da cuenta que si bien han ido retornando las clases paulatinamente, los jardines infantiles se han ido paulatinamente llenando de niños, todavía hay un 40% de inasistencia a los jardines infantiles, una cifra altísima. 4 de cada 10 niños no están participando de esto por distintas razones. Yo les quería preguntar qué políticas de corto plazo se presentan o se piensan implementar
para promover la asistencia diaria de los niños a estos jardines de transición de educación parvularia, y también cómo desde el Estado se promueve que las familias vuelvan a confiar en la educación inicial. Cristian, por favor. Mira, lo que estaba diciendo aplica también completamente a los jardines. Lo que yo estaba diciendo era para educación inicial, básica y media, porque en realidad la misma cifra que diste tú se repite en la escuela y en el liceo. Aproximadamente la mitad, para decirlo grosso modo, de las personas, de los estudiantes no están asistiendo. Y nosotros creemos que es por una cuestión, primero, de que las escuelas no han tenido la capacidad de darle tranquilidad, el sistema escolar más bien no ha tenido la capacidad de darle tranquilidad a las familias. Y eso ha sido por un mal manejo del gobierno, pero también por una falla en su comunicación. Se ha estado más preocupado de pelear con los profesores que de garantizar las condiciones en las escuelas. Entonces, ¿Y cómo lo hacemos entonces? Bueno, lo hacemos primero en una campaña nacional como la que estoy diciendo. Eso supone darle garantía a toda la familia de que las condiciones van a estar. Hay lugares donde uno dice, mira, si nos mandaron una cajita con alcohol gel y unas mascarillas, pero eso sabemos que es mucho más las condiciones que necesitan para que las familias estén tranquilas. Y segundo, haciendo programas en las escuelas. Las realidades son tan diversas que cada jardín, cada escuela, cada liceo tiene que hacer su propio plan con su comunidad educativa, porque quizá en un tiempo vamos a tener que seguir haciendo estas metodologías producto del aforo que hoy día están funcionando con aforos parciales. Por lo tanto, la jornada escolar completa a veces hay que acomodar unos niños en la mañana, otros en la tarde. A veces se alternan los días, uno el lunes, otro el martes. Pero eso lo tiene que hacer cada comunidad educativa. Lo que el Estado tiene que dar es el mensaje claro. Queremos que todos los niños, niñas, adolescentes vuelvan a la escuela, vuelvan al jardín, vuelvan al liceo. Y eso supone dar estas garantías por un lado, dar los recursos por el otro. El gobierno durante toda la pandemia le estaba diciendo a la escuela, mire usted, arréglensela porque tienen que gastarse la misma plata que tienen, no ha puesto recursos adicionales. Y finalmente un mensaje comunicativo claro. Van a hacerse los acomodos porque van a estar los resguardos profesionales a disposición de la escuela. Esto supone no solo los profesores, los asistentes de la educación y lo que antes dije, los equipos multidisciplinarios que aborden la salud mental y que den garantía entonces a las familias. Mira, no va a ser una orden del ministro lo que haga volver la confianza a las familias. Va a ser persuasión, va a ser trabajo, va a ser darle confianza. Magdalena, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se retoma esta confianza? Yo creo que especialmente en la educación parvularia el problema viene mucho antes de la pandemia. Nosotros teníamos problemas de asistencia crónica, incluso los estudiantes, desde mucho antes que comenzara la pandemia. Y lo que nosotros necesitamos es un cambio cultural también, pero una revalorización y una valorización de verdad de los primeros niveles de la educación. Y hay una medida súper concreta que tenemos que trabajar más allá, obviamente, de todas las medidas post-pandemia que tenemos que hacer de un trabajo en la comunidad. Y ahí hace mucho daño cuando hay también, creo yo, intereses distintos que logran capturar un poco la discusión, como ha sido la situación con el Colegio de Profesores y otros gremios que simplemente han buscado el paro, no han querido. O, por ejemplo, la señal que dan parlamentarios cuando ponen leyes que lo que buscan es prohibir el regreso a clases presenciales en toda la educación. Pero llevándolo al tema particular de la educación parvularia, una medida súper concreta es el kinder obligatorio que llevamos discutiendo hace tantos años y que aún así no logramos... se rechazó. Se rechazó, de hecho, y yo creo que eso es una muy mala señal. Nosotros conversamos muchísimo con distintas educadoras de párvulo y efectivamente ellas necesitan también el apoyo del Estado para lograr valorizar en los padres y en los apoderados la importancia que lleven a sus hijos a los niveles de kinder y la sala pura. Perdón que la interrumpa. ¿Kinder obligatorio para qué? ¿Para que los niños tengan más herramientas o el kinder obligatorio pensando en que es una herramienta que permite que fundamentalmente las madres se incorporen al mercado laboral? ¿Es una herramienta pensada para los niños, para que efectivamente lleguen mejor a su etapa de educación escolar formal, o es más bien una situación que permite atender otras urgencias, que son urgencias, eso nadie lo discute, pero está pensado en ese diseño? Mira, en primer lugar, el kinder obligatorio está puesto con el foco en los niños y está comprobado la importancia que tiene partir formándose los primeros años de vida e incluso la incidencia que tiene algunas cuestiones como la inasistencia, como eso perdura también en los próximos años de la educación. Entonces, en primer lugar, por supuesto que el foco está puesto en el niño, pero eso no implica que también aporta a la madre a que pueda salir a trabajar. Y en ese caso, las medidas para eso están puestas también mucho más en la promoción de, por ejemplo, una sala cuna universal. Obviamente tenemos que discutirlo, pero también tenemos que darle la oportunidad también a aquellas madres que quieren salir a trabajar de saber que sus hijos están siendo formados de calidad en distintos aspectos. Y en eso el programa, al menos de José Antonio Kast, es bastante claro en promover las distintas situaciones para la educación parvularia, fortalecerlo desde el aseguramiento de la calidad. Yo creo que también tenemos que considerar los avances que se han tenido
en esto desde hace unos años, el avance del sistema de educación de calidad, el avance de un currículum basado en el juego, también un aprendizaje basado en juego. De todas maneras. Eso nosotros lo tenemos que seguir trabajando. Bueno, vamos a seguir con muchas preguntas, así que quiero invitar a la gente que nos está escuchando que también mande sus preguntas con el hashtag en Twitter. Tenemos que hablar de educación, tu nuevo ADN también con el WhatsApp clásico de la radio. Recuerden que estamos conversando con Cristian Beley, coordinador del programa de educación de Gabriel Boric, y Magdalena Vergara, encargada de educación del candidato José Antonio Kast, en este debate especial sobre esta gran temática que es la educación. Y quiero ahora hablar de educación pública, ¿no? Que es un temazo. Y quiero también contextualizar, sobre todo que en estas últimas semanas ha estado bastante en boga este tema, sobre todo por la desmunicipalización, ¿no? Durante los 4 años del gobierno de Sebastián Piñera se pusieron en marcha 11 servicios locales de educación, que son los nuevos sostenedores de las escuelas en reemplazo de los municipios, ¿no? Y se espera que para los próximos años se conformen 59 más. Algunos piden aplazar, otros piden suspender, como este gobierno que también se evalúa a los municipios que lo han hecho bien para seguir administrando, ¿no?, la educación pública, es decir, quedarse con 2 sistemas de educación pública, uno administrado por el Estado a través de los servicios locales y el otro administrado por corporaciones de los municipios. Y aquí va la pregunta. Quiero partir contigo, Magdalena. ¿Están de acuerdo, ¿no?, con el programa de educación del candidato José Antonio Kast con que algunos municipios sigan administrando escuelas y liceos? En primer lugar, yo creo que es importante aclarar la relevancia que tiene el fortalecer la educación pública, y en eso creo yo que José Antonio ha sido bastante claro también en que no se va a echar atrás a las políticas que ya se han estado generando. Y en esto quiero ser súper claro, yo creo que hace mucha falta el pensar y con el foco puesto en los niños, nuevamente lo que tú me preguntabas, el cómo nosotros mejoramos la instalación de los servicios locales para que efectivamente eso genere una mejora en la calidad de la educación. Porque si nosotros instalamos mal los servicios, lamentablemente los problemas que hoy día nosotros vemos dentro de los municipios se van a traspasar también a los servicios locales, y simplemente vamos a tener un cambio como de administración y no en la forma en que se trabaja. Y en ese sentido, y hoy día la ley lo permite también, y así también está en el proyecto de ley, aquellos municipios que lo están haciendo bien pueden prorrogarse hacia el final para poder, en el fondo, seguir trabajando. Así que, o sea, van a continuar con los plazos establecidos. Es que son distintas cuestiones, porque yo creo que efectivamente si nosotros queremos poner el foco en la calidad de los niños, tenemos que evaluar también si los plazos están bien puestos. Okay. Y yo creo que hoy día el establecer 15 servicios locales por año genera realmente un problema de imposibilidad de hacerlo de la forma correcta, dado la complejidad y la envergadura que tiene el proceso de instalación de los servicios. Gracias, Magdalena. Cristian. Mira, en esto lo que necesitamos de las candidaturas presidenciales es una convicción clara, un mensaje inequívoco. La municipalización de la educación pública es una de las peores políticas educacionales que se han implementado en Chile. Esa es la verdad. Entonces, seguirla defendiendo a 40 años, cuando ya toda la evidencia muestra que la municipalización es en realidad la muerte de la educación pública, bueno, es insostenible si es que uno al mismo tiempo dice que quiere fortalecer la educación pública. José Antonio Kast se negó al proyecto de la nueva educación pública de la presidenta Bachelet, y José Antonio Kast en su programa proponía mantener la municipalización. Entonces, en realidad su conducta ha sido inequívoca. Él no quiere desmunicipalizar porque en realidad en su discurso siempre ha sido lo mismo. Prefiere el mercado, prefiere la privatización, y le da lo mismo que desaparezca la educación pública. Esa es la verdad. Entonces, en nuestro caso es completamente distinto. Fíjate que lo que necesitamos es una nueva educación pública, continuar el proceso de desmunicipalización y corregir sus errores. Tiene muchos errores porque lamentablemente le tocó implementar esta reforma a un gobierno que no creía en ella. Entonces no le ha puesto toda la energía, no le han puesto todos los recursos, se han cometido errores en el trabajo con los municipios. No quiero ahora entrar en los tecnicismos de esos errores, quiero dar el mensaje. ¿Y ustedes qué quieren hacer entonces? Nosotros lo que queremos es, primero, vamos a constituir un comité intersectorial que gobierne el proceso de transición y de instalación de la nueva educación pública. La desmunicipalización es una de las reformas institucionales más grandes que se ha hecho en la historia de Chile. Crea decenas de servicios públicos. Entonces le queda grande el poncho al Ministerio de Educación, necesitamos una coordinación intersectorial. Además necesitamos resolver los problemas de la gestión que los servicios locales están teniendo, dándole más participación, más autonomía y siendo más eficientes, porque si las familias perciben que el vidrio sigue tardándose mucho en repararse cuando se quiebra en la escuela, bueno, no
no le va a gustar. Obviamente no va a apoyar esta reforma. Y en tercer lugar, hay que cuidar a los trabajadores de la educación municipal que se quedan sin empleo producto de esta reforma, y el gobierno lo que ha hecho es esperar que se acumulen los problemas y no resolverlos. Nosotros tenemos un plan para abordar todas las consecuencias negativas que puede tener la nueva educación Magdalena, tú querías hablar sobre la respuesta que había dado Cristian, ¿no? Dar el punto. No, simplemente aclarar algunas cuestiones. Yo creo que es muy distinto el pensar. Nosotros no podemos pensar que la ley de la nueva educación pública es una ley perfecta. Tiene muchos problemas de diseño y eso nosotros lo tenemos que mejorar. Y en su oportunidad, sí, creo yo, era válido el plantearse la posibilidad de aprobar o rechazar una ley como esa y no, por ejemplo, atacar directamente el trabajo que podían estar haciendo los municipios. Yo creo que hoy día nadie niega que efectivamente es virtuoso el trabajo que están haciendo los servicios locales. Y yo creo que un ejemplo súper claro fue la actuación que tuvieron durante la pandemia, por ejemplo, donde incluso tuvieron un mayor índice de apertura que colegios particulares subvencionados, yo creo, y claramente más que los municipios, porque el tener profesionales dedicados también a la educación y no con las cuotas como políticas, que ideológicas, que fueron muchas de las razones por las cuales los alcaldes no quisieron abrir su escuela, yo creo que es importante. Pero si nosotros de verdad queremos mejorar la educación pública, también tenemos que hacernos cargo de los problemas que está evidenciando hoy día el proceso de instalación. Y decir que, o reducirlo solamente a un tema de voluntad de este u otro gobierno, yo creo que lamentablemente nos va a llevar a no tener un diagnóstico claro para hacer las mejoras necesarias para eso. Ya. Si puedo... 2 minutos, 1 minuto. No, muy breve, muy breve. El gobierno acaba de presentar un proyecto para mantener la municipalización en algunos lugares, o sea, es muy inconsistente. Ahora, yo creo que cuando obras son amores. Nosotros queremos darle computadores y conectividad a todos los estudiantes de la educación pública, desde cuarto básico hacia adelante, y a los profesores que trabajan en la educación pública, y a los jardines infantiles, a los BTF, que son una parte importante de los jardines, ya que preguntaba antes por la educación inicial, vamos a subirle el financiamiento para que lo lleguemos a igualar con el financiamiento de los otros jardines infantiles públicos, para que efectivamente la calidad sea la prioridad, porque siempre en educación la calidad es prioridad, pero en educación inicial es crítico que garanticemos esa calidad. Entonces, obras son amores. Si dicen que les gusta la educación pública, apoyémosla. Cada vez que hemos implementado políticas específicas para la educación pública, la verdad es que José Antonio Kast y las personas que piensan como él han puesto el grito en el cielo y no han apoyado. Bueno, ya, hecho el punto, les propongo que avancemos y les voy a contar que hicimos un sorteo, se hizo un sorteo y 4 directores o directoras de la Agrupación Colectiva por la Educación, de las 25 que forman esta agrupación, tienen preguntas para ustedes y cada uno, ahora sí, va a tener 2 minutos para responderlas. Las preguntas están en el contexto de los grandes ejes que han definido ellos, que tienen como fin contribuir a la revolución pedagógica, que es el nuevo paradigma educativo que se está intentando construir. La primera pregunta la va a hacer Marcela Marsolo, que es de Fundación Educacional Oportunidad, y esta pregunta está dirigida a Magdalena Vergara. La escuchamos. Hola, soy Marcela Marsolo, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, y por sorteo me toca preguntarle a Magdalena Vergara. Mi pregunta es: una de las principales demandas de las escuelas de acuerdo al Tenemos que hablar de educación es el acceso universal a dispositivos tecnológicos e Internet. Las comunidades no solo hablan del acceso, sino también de la alfabetización digital necesaria para hacer un uso pedagógico de la tecnología que contribuya al aprendizaje de los estudiantes. ¿De qué manera se responde a esta demanda en su programa? Ya, Magdalena, 2 minutos a contar de ahora ya. Perfecto. Algo comenté antes, yo creo que es importante avanzar, obviamente, en la iluminación, cosa de que en todo el país exista la posibilidad de tener acceso a Internet, que ese es un problema, porque si bien incluso algunos podían tener acceso a computadores, no tenían así la conectividad. Yo creo que eso lo tenemos que trabajar. Otro formato es que, y yo creo que es muy relevante el aprendizaje que se tuvo en la pandemia, de cómo la tecnología puede ser un aporte importante para la mejora de los aprendizajes. Y en eso nosotros no vamos a generar estudiantes de primera y segunda categoría, como sí se hace, por ejemplo, en el programa de Gabriel Boric, porque en eso nosotros tenemos una diferencia importante. No solamente queremos fortalecer y tener acceso a la computación en escuelas municipales y de los servicios locales, sino también para todo el sistema. Y en ese sentido se va a buscar equiparar los beneficios que tienen unos estudiantes con otros. Porque a mí no me parece justo que estudiantes en igual condiciones socioeconómicas, solamente por el hecho de estar en un colegio municipal, puedan acceder a un computador y, por ejemplo, no así estudiantes que están en la educación particular subvencionada. Y esa ha sido una demanda que los apoderados han tenido por años. Y lo que nosotros queremos avanzar es justamente ir en esa línea, en cómo nosotros vamos equiparando también los beneficios y, por supuesto, trabajar de forma importante en la formación de los profesores, la capacitación, tanto directivos como profesores,
profesores, para que la tecnología sea una herramienta para la mejora en los aprendizajes de los estudiantes. Perfecto. Quiero leer algunos mensajes que nos están llegando por las redes sociales, que está bastante álgida Twitter, por ejemplo. Acá Roberto dice qué rol juega la educación ambiental en las escuelas en contexto de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. No es que la respondan ahora, pero se las dejo. Por ejemplo, quería saber, nos dice Magdalena, qué tan importante será para los candidatos la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales y el trato de la diversidad en su conjunto. También, por ejemplo, acá nos pregunta Sebastián, ¿cuáles son los mitos que existen sobre algunas propuestas de los dos candidatos? O acá también nos pregunta Estefanía, ¿y qué es educación de calidad para cada uno de los programas? Todas estas preguntas las están haciendo nuestros queridos auditoras y auditores en el hashtag en Twitter Tu Nuevo ADN, y también tenemos que hablar de educación. Vamos con la siguiente pregunta, esta es para ti, Cristian, y la hace Joaquín Walker de Elige Educar. Vamos a escucharla. Hola, soy Joaquín Walker, director ejecutivo de Elige Educar, y de acuerdo al sorteo me salió preguntarle a Cristian Beley del comando de Gabriel Boric. Y quisiera preguntar por un tema que salió con mucha fuerza y claridad en el proceso de participación que hicimos en Tenemos que hablar de educación, que es sobre el rol trascendental que cumplen profesores, profesoras, educadores y educadoras de párvulos. Y la pregunta es, ¿qué harán en el programa de gobierno para abordar particularmente el déficit de profesores idóneos y de educadores de párvulos, faltando en proyección 32.000 docentes y 7.000 educadores al 2025, año en el cual termina un próximo gobierno? Por lo tanto, ¿qué harán para abordar este desafío y particularmente trabajar la atracción y retención de profesores y profesoras? Listo, 2 minutos entonces para la respuesta. No, muchas gracias a Joaquín por su pregunta y también por el trabajo que siempre han hecho para justamente motivar a más jóvenes para que sigan la profesión docente. Una pequeña aclaración sobre lo que dije antes, a propósito de lo que dijo Magdalena. Informática educativa y computadores en las escuelas y conectividad es para todo el sistema escolar, incluyendo las escuelas particulares subvencionadas. Yo estaba hablando del programa Me Conecto para Aprender, en el caso de los niños. Bueno, sobre la pregunta de Joaquín, los profesores y profesoras. Mira, primero sobre educación inicial y él después lo planteó más general. En educación inicial ya dije, hay una cuestión con las condiciones de trabajo. La carrera docente para educadoras de párvulos no se aplica en todos los sectores. Si es que trabajan en escuela es una condición, si trabajan en la Junji es otra, si trabajan en los jardines BTF es otra. Tenemos que homogeneizar la carrera profesional, garantizarle los tiempos de preparación, los tiempos para atender a la familia, los tiempos para atender a los niños. Entonces, mejores condiciones contractuales, mejores condiciones de la carrera, y eso se hace con, ya lo dije, obras son amores, más dinero. Nosotros estamos proponiendo subir fundamentalmente el presupuesto en esas materias. Y más en general sobre los profesores y profesoras. Lo primero que tenemos que hacer es hacer convenios con las universidades. Fíjate que nosotros perdemos en cada una de las etapas muchos jóvenes. Cuando quieren ir a estudiar, desertan mucho de las carreras de pedagogía porque no están renovadas. Tenemos que renovarlas y trabajar con las carreras. Segundo, cuando entran a trabajar, desertan muy tempranamente porque no están las condiciones en las escuelas. Tenemos que fortalecer el programa de inducción y las condiciones de trabajo en las escuelas. Y en último lugar, tenemos que mejorar estos convenios específicos con las universidades para territorios y asignaturas en que hay déficit particular. Entonces eso no se hace simplemente dándole señales al mercado, sino que se hace con convenios, con trabajo. Vamos a partir por las universidades del Estado y seguir por las universidades que tienen programas de formación relevante en las asignaturas y en los territorios donde hacen falta, porque el déficit al que mencionaba Joaquín no es homogéneo en todo el territorio y no es homogéneo en todas las asignaturas, pero eso es con convenios de cooperación. Muchas gracias, Cristian. Se acabó el tiempo. Francisco. Sí, la siguiente pregunta, de nuevo, es para Magdalena Vergara, la hace Gonzalo Plaza, de Fundación 99. Lo escuchamos. Hola, soy Gonzalo Plaza, director ejecutivo de Fundación 99, y por sorteo me toca preguntarle a Magdalena Vergara. Mi pregunta es, reconociendo que hay niños y jóvenes que, ya sea por sus características personales o de contexto, han estado postergados históricamente. Ellos y ellas asisten, por ejemplo, a escuelas rurales, aulas hospitalarias, escuelas especiales o la educación regular gracias a procesos de inclusión. ¿Qué medidas concretas y contextualizadas plantea el programa presidencial que usted representa para que ellos y ellas accedan a una educación de calidad en igualdad de condiciones? Es decir, ¿qué proponen para que sus trayectorias educativas sean justas? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Yo digo que un punto fundamental del programa de José Antonio Kast es
el que se quieren entregar oportunidades de calidad para todos, y especialmente, como dice la pregunta, los que han sido históricamente excluidos. Y eso incluye, por ejemplo, el tema de aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Hoy día nosotros tenemos un sistema que, si bien ha avanzado, por ejemplo, a través de los programas de integración, tiene todavía muchas dificultades y muchas complejidades que tenemos que saber resolver. Es un sistema que es rígido, que no alcanza a hacerse cargo netamente de todas las situaciones de los niños que tienen necesidades educativas especiales, solamente tiene un enfoque clínico y, por ejemplo, no va al mismo tiempo de cómo el niño va progresando, adquiriendo nuevas habilidades y competencias. Y eso lo hace bastante rígido. Además que las subvenciones solamente son con un límite de estudiantes, y eso no da para todo. Entonces, en ese sentido, la propuesta es muy concreta de fortalecer los programas tanto de integración dentro de las escuelas como también las escuelas especiales, entregar otras alternativas también, de manera que los padres puedan efectivamente elegir cuál es lo mejor para sus hijos. Y eso pasa también, por ejemplo, porque puedan existir otras escuelas de transición entre unos y otros. Y también una propuesta muy concreta hoy día es para aquellos estudiantes que la ley establece que una vez que cumplen los 26 años ya no están o son excluidos del sistema de educación, aquellos que tienen necesidades educativas especiales. Y nosotros queremos dar una propuesta a aquellos estudiantes para que puedan tener una educación continua, o también para poder certificarse y entrar realmente al mundo laboral. También dentro de lo que es la educación rural, yo creo que es fundamental poder fortalecerla y hacerse cargo de la educación, visibilizar lo que es una educación rural. Hoy día muchas veces también hablamos de la educación como si fuera algo homogéneo, y la verdad es que no puede ser tan heterogénea la educación que nosotros tenemos en nuestro país, y especialmente la educación rural. Es una educación que es diversa, que atienda a distintas necesidades y dificultades, y obviamente tenemos que trabajar con ella. Magdalena, muchas gracias. Gracias, Magdalena. Cristian, esta pregunta es de la directora ejecutiva Alejandra Ratia de Educación 2020. ¿Vamos a escucharla? Hola, mi nombre es Alejandra Ratia de Educación 2020 y a través del sistema de sorteo que hicimos me tocó preguntarle a Cristian Beley, encargado de educación del comando de Gabriel Boric. Quisiera preguntarte, Cristian, por un tema que salió muy fuerte en las comunidades educativas, que a lo largo del país tenemos que hablar de educación, ¿no? Que es, en el fondo, cómo podemos avanzar a un sistema que tenga mayor colaboración, mayor inclusión, incluso un sistema que sea más humano, podríamos decir, ¿no? Y la pregunta es cómo podemos avanzar en eso en el contexto de un sistema de aseguramiento de la calidad que tiene altas consecuencias, que es competitivo, que incluso considera el cierre de los establecimientos educacionales, ¿no? ¿Qué cambios creen ustedes que sería estratégico para poder avanzar en esta línea y cómo los impulsarían? Cristian. Muchas gracias, Alejandra Ratia, y felicitaciones también, no solo por la pregunta, sino por el trabajo de Educación 2020 todos estos años. Mira, voy a conectar con la pregunta anterior para responder lo que pregunta Alejandra. Todos somos distintos. Todos tenemos diferentes necesidades. Entonces, esta idea de que hay algunos niños como tan distintos que hay que hacer programas para ellos, hacer diagnóstico y etiquetarlos, en realidad es una idea antigua que tenemos que superar. Pero eso no quiere decir que no necesitamos fortalecer los equipos profesionales que trabajan con la diversidad en las escuelas. Y una cuestión lamentable de José Antonio Kast es que en su programa él puso en duda la existencia del programa de integración escolar, diciendo que iba a terminar con el decreto 170, que es el que le da vida a la integración escolar, y diciendo que iba a sacar los equipos profesionales de las escuelas y crear un mercado de servicios de consultoría sobre la necesidad educativa especial. Eso francamente fue lamentable. Nos hemos llevado estas 2 semanas aclarándole a la gente la postura nuestra para decirles tranquilos, tranquilas, sus hijos van a tener atención y trabajo especializado en las escuelas, porque la inclusión, la diversidad es una fortaleza. Todas las familias son igualmente dignas, todas las personas son igualmente dignas y todos los niños son igualmente dignos, independiente de sus características y las de sus familias. Bueno, ahora, sobre lo que pregunta Alejandra, ¿por qué lo conecto con esto? Porque es otro paradigma, es otra visión sobre la educación. Lo que nosotros queremos es terminar con esta lógica de que la educación es una competencia por ranking, por pruebas, por desempeño, una lucha fratricida de todos contra todos. Es una experiencia formativa, es un descubrimiento del mundo. Y vamos a terminar con ese sistema del que habla Alejandra, que pone a la escuela a correr detrás de una prueba y detrás de los incentivos de mercado, y en cambio queremos reemplazarlo por un sistema de apoyo al mejoramiento integral de la educación. Eso significa confiar más en las comunidades, confiar en los profesores y profesoras, confiar en los asistentes de la educación y no tenerlos presos de esa jaula de hierro que es realmente el CIMSE y las pruebas estandarizadas. Vamos a terminar con el CIMSE y lo que vamos a hacer es generar una diversidad, una multiplicidad de formas de aprendizaje y de evaluación para que de verdad todos los niños desarrollen todo su potencial, no solo los más talentosos y no solo los que tienen en su casa más plata.
No hay tiempo para réplica, Magdalena. Gracias, Cristian. Pero tengo más preguntas porque nos han llegado muchísimas preguntas por las redes sociales. Está bastante ahí movida, sobre todo Twitter. Y quiero hacerte esta pregunta que es para ti. Mira, la hace Antonieta. Dice, mi pregunta es por el programa de José Antonio Kast, donde no está de acuerdo con la gratuidad en educación superior. ¿Cuál es la propuesta? Que las familias se sigan endeudando, esto asociado no al CAE. ¿Qué propone el candidato? Mira, primero solamente responder al otro. La idea de esto es realmente no caer en ciertas caricaturas, y a mí me gustaría que se leyera realmente el programa de José Antonio Kast en su amplitud, porque efectivamente y precisamente, Cristian es súper claro, no tenemos que caer en ciertas etiquetas y categorizaciones, y lo que hace el 170 es precisamente categorizar a los estudiantes entre necesidad educativa o transitoria o permanente, y eso sin tener en consideración, como decía antes, el desarrollo que va teniendo y la mejora en las competencias. Nosotros tenemos que superar eso para poder ir mejorando una educación que sea realmente inclusiva y no de integración incluso como es la que tenemos hoy día. Fuera de eso, y yendo hacia la pregunta que me hacen, yo creo que es importante que nosotros podamos evaluar realmente nuestro sistema de financiamiento en educación superior para que sea accesible para todos, porque aquí se nos ha dicho que la única manera de garantizar la educación es que sea mediante la gratuidad, y eso tiene una serie de dificultades. De hecho, ya se están viendo las dificultades que tiene la gratuidad. En primer lugar, la política de gratuidad que tenemos hoy día no ha permitido que estudiantes con mayores niveles de vulnerabilidad o con menor nivel socioeconómico ingresen efectivamente a la educación superior, sino lo que ha hecho es concentrar a aquellos estudiantes más vulnerables solo en algunas determinadas instituciones o universidades. Y lo segundo, yo quisiera poner un punto. El aumento que ha tenido la educación superior en los últimos años, y eso especialmente el 2015 o el 2020, debido a la gratuidad, es de un 77% aproximadamente. Y en cambio en educación parvularia es menor al 1%. En educación escolar incluso menor al 18%. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que avanzar en un sistema que sea que permita obviamente el acceso de todas las personas a estudiar, pero que también se haga cargo de la movilidad social que tiene la educación superior. Y como es en la mayoría de los sistemas también a nivel internacional, que puedan también hacerse cargo entonces conforme a los ingresos que van obteniendo, poder ir retribuyendo eso, y eso también porque va a permitir que más estudiantes puedan ingresar también a la educación superior. Si el sistema que nosotros tenemos hoy día de gratuidad lamentablemente tiene muchas limitaciones que las estamos viendo hoy día, e incluso propios rectores y estudiantes también se hacen cargo de eso. Sí, Magdalena, Cristian, tú querías hacer un punto al respecto. No me quedó claro si íbamos a empujar la gratuidad o seguir endeudando a los jóvenes. Magdalena. Pensé que me iban a replicar, pero contesto feliz. Yo creo que no se trata de un endeudamiento a los estudiantes. Solamente un punto. Yo estudié con CAE y a mí no me parecería, por ejemplo, y fue el método que yo tuve para poder acceder a la educación superior. Probablemente yo y muchos de mis hermanos no habríamos podido entrar a la educación superior si no fuera por este mecanismo. Lo que sí, obviamente, nosotros podemos terminar con el CAE, pero tenemos que dar una alternativa de verdad a los estudiantes para que puedan ingresar. Y no con una política que lo único que hace es seguir aumentando los recursos de educación superior, mientras no lo estamos invirtiendo en educación parvularia. Cristian, pero ¿y qué va a hacer Gabriel Boric con...? No, mira, en esto de nuevo, es ir al norte o ir al sur. José Antonio Kast se negó a la política de gratuidad porque no cree en la gratuidad, él cree en las deudas, él cree en los pagos, cree en que la educación sea pagada. Ya, pero puntualmente con el CAE. Bueno, el programa de Gabriel Boric es clarísimo. Nosotros queremos condonar la deuda del CAE porque nos parece injusto que los jóvenes, y 1 millón y tanto de familias, tú sabes que después de la deuda habitacional es la segunda deuda más importante de las familias chilenas que tienen deuda, es impresionante. Entonces, vamos a condonar el CAE en un proceso gradual, por supuesto, pero se va a condonar y va a haber un nuevo sistema. Vamos a tratar de empujar la gratuidad, pero fíjate que hemos sido bien responsables sobre eso. Sabemos que hay dificultades financieras, no va a ser tan fácil aumentar la gratuidad, pero queremos ir hacia la gratuidad. Y entonces el sistema de crédito tiene que dejar de ser un negocio. Acá se ha puesto primero los intereses de los negocios de los bancos y después el interés de los jóvenes. Nosotros queremos un nuevo sistema de crédito que no tiene intereses, que no tiene a los bancos y que es por lo tanto solidario y no un negocio. Sí, 30 segundos solamente. Si se condona el CAE, si se termina y los estudiantes que están endeudados se les elimina la deuda, esa deuda igual alguien tiene que pagarla, presumo que va a ser el Estado.
y no sé de dónde van a salir los recursos para poder financiar eso, que no es poca plata. Bueno, mira, el CAE es una política tan mala que fíjate que al Estado le cuesta plata el CAE, le cuesta plata. Terminar con el CAE en sí mismo es una... Bueno, por supuesto, entonces como creemos que es un derecho la educación superior, lo que queremos es que el Estado tome esas deudas. El Estado ya tiene la mitad de esas deudas, es solo la otra mitad la que falta, y el Estado va a ser una carga en el largo plazo. Estamos estimando que en 20 años, y pagaría aproximadamente $300 millones al año, que es de hecho la mitad de lo que se paga hoy día por mantener el CAE. Entonces, insisto, acá hay que tener claro, uno quiere ir hacia la gratuidad o no. Ahora, los economistas del comando de Gabriel Boric están estudiando esto, escuchando los comentarios que han hecho otros economistas para estudiar la viabilidad y los plazos, pero lo que la ciudadanía tiene que saber es hacia dónde queremos ir. ¿Queremos ir hacia la educación superior como un derecho? ¿Queremos jóvenes que salgan con una deuda de gratitud con su sociedad que les permitió estudiar gratis? ¿O queremos jóvenes que salgan con una deuda con los bancos? Ya. Un minuto para que podamos avanzar, nos quedan todavía una parte muy interesante de esta conversación, un minuto para que puedas retomar el punto y avanzamos. Una pregunta Magdalena. también, que a mí me gustaría que respondieran también, ¿qué opinan de aquellas personas que ya habiendo terminado, egresadas, trabajando, tienen sueldos de 5 millones de pesos, más de 5 millones de pesos, porque lo que propone es una condonación universal? Y también hay que tener en consideración que hoy día el CAE no solamente está dentro de los bancos, el Estado también es dueño de muchos de esos créditos que los estudiantes están constantemente reparando. Entonces, el costo que ellos tienen, creo yo, es bastante más alto y es más del doble, de hecho, lo que han propuesto ellos. Pero hay un punto. Aquí no se trata de seguir endeudándose o no. Nosotros queremos dar una alternativa real a los estudiantes, y aquí también, ¿por qué no se ha podido terminar con el CAE o dar una alternativa distinta? Es también porque ha habido un contrapeso, creo yo, que es ideológico, de que no se quiere pensar en un sistema que sea mejor que la gratuidad. Y esa es la razón por la que se han trabado tantos proyectos que están actualmente en el Congreso durmiendo por esa razón. Bueno, el tiempo es un recurso limitado en este programa, les propongo que avancemos. Respondo muy breve lo que me preguntó, ¿o no? Dale. Dale, ya, porque tenemos muchas preguntas y se nos quedan pero como 8 minutos. Bueno, muy breve. Eso se llaman impuestos. Y fíjate que de todos los candidatos presidenciales había solo uno que quería bajar los impuestos a los ricos y todos los demás querían subir los impuestos justamente para dar más beneficios sociales, incluyendo mejorar la educación infantil, inicial, básica y superior, que era el tuyo. El tuyo no quiere más impuestos. Entonces, yo también estoy con crédito Corfo, todos los créditos del mundo, y los pagué feliz, pero no, ahora pago mis impuestos. Gracias, Cristian, por la respuesta. Avanzamos entonces. Bueno, llegamos al tramo final de esta conversación, donde vamos a escuchar justamente a los actores, a las personas que participan activamente y son encarnan los procesos educativos en nuestro país. Vamos primero a escuchar a un docente que nos va a plantear una pregunta. Los invito a los dos a que le escuchen atentamente para luego tener sus respuestas. Lo escuchamos. Hola, mi nombre es Ernesto Prado Cortés, profesor de la especialidad agropecuaria del Liceo Polivalente Padre José Ger de Poler de Canela, región de Coquimbo. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo fortalecer la enseñanza media técnico-profesional según las necesidades económicas y medioambientales de cada región, provincia y comuna? Perfecto. Estamos. Magdalena. Ya, en un minuto cada uno de respuesta, no tienen más. Así que acá comienza el minuto en este momento, Magdalena. Yo creo que una de las grandes deudas que tenemos efectivamente es la educación técnica profesional y la educación media. Yo creo que tenemos que avanzar en un mejor fortalecimiento de cada uno de los liceos técnicos profesionales, de manera que puedan desarrollarse mejor conforme también a las características propias de cada uno de los territorios, regiones en las que están instalados. Y eso trabajando de una forma mucho más vinculada tanto con la empresa como con la educación superior. Acá tenemos muy separado lo que es la educación técnica profesional entre lo que sean los liceos o la educación superior. Y uno tenemos que avanzar a esa mejor vinculación, porque precisamente lo que se trata es una certificación para entrar también al mundo laboral y poder comenzar a trabajar. Y eso lo tenemos que hacer vinculados tanto con las necesidades de cada territorio, con las necesidades también que tienen las propias familias que prefieren la educación técnica profesional. Perfecto, gracias Magdalena. Cristian, ¿tu respuesta? Sí, esto es muy importante. Nosotros estamos proponiendo darle una institucionalidad a un deseo que la educación técnica viene discutiendo hace 30 años, que es la integración de las políticas públicas sobre educación técnica a lo largo de la carrera, es decir, media,
Centro de Formación Técnico, Institutos Profesional y Superior, y a eso queremos crear entonces para eso una Agencia Nacional de Educación Técnica, para que de verdad permita esta articulación de la que Magdalena hablaba, porque es muy importante. Los liceos tienen que la educación técnica ya no es terminal, ya no es la última educación, la educación media, es una educación que, mira, lo hemos estado conversando con los liceos técnicos de Fenner en La Unión, en el San Nicolás, en fin, todos saben que los jóvenes hoy día quieren seguir estudiando. Entonces, eso, ¿cómo le puedes dar esa proyección? Si es que tienes currículum, pedagogías, profesores que conversan unos con otros articuladamente, no solo con el mundo del trabajo, sino también con la educación, los CFT, los IP y las universidades. Entonces, esa articulación la requerimos institucionalizar, porque hemos prometido muchas veces eso, pero no opera. ¿Por qué? Porque cada institución trabaja por separado. Gracias, Cristian. Ahora vamos a escuchar una pregunta de un estudiante, que esto nos parece muy valioso. Se llama Martín. Vamos entonces con la pregunta. Hola, me llamo Martín Losley. Estoy en quinto básico y soy representante del colegio Teresiano Enrique Oso. Ya, esto va para cualquiera de las dos personas y es que puedan reducir un poco el bullying. O bueno, la verdad harto, porque en algunos colegios hay bastante bullying y la verdad como que no es muy bueno para la gente ser molestada y cosas así. No, entonces que puedan reducir un poco el bullying y alargar un poco más los recreos, porque para tener más tiempo de colación o pasar más tiempo con los amigos y compañeros. Interesante la pregunta, Martín, sobre todo por la salud mental que se ha visto tan afectada por los niños y niñas y adolescentes en esta pandemia y quizá también pedido en varios establecimientos educacionales que se amplíe el recreo. ¿Cuál es tu respuesta, Magdalena, en un minuto? No, lo primero, gracias Martín por la pregunta, yo creo que le dio el punto clave. En primer lugar, es fundamental que los niños puedan estar en lugares que sean saludables y no solamente para su propio desarrollo social, emocional, sino también para el de los aprendizajes. Y en eso nosotros tenemos un deber. Si bien hay políticas y se ha trabajado en reglamentos de convivencia, lamentablemente muchas veces esos no se cuentan con las herramientas para poder aplicarlo efectivamente. De hecho, varios estudios lo han demostrado así. Y lo otro, que nuevamente se han estado entrampando ciertas leyes y proyectos también para el trabajo o la prevención también del bullying. Tenemos que trabajar mucho en eso. Y ahí también hay un trabajo que es importante, que es cómo nosotros vamos trabajando para generar realmente que las escuelas vuelvan a ser comunidades educativas, comunidades donde todo se trabaja para conseguir este fin, que es la mejora de los estudiantes. Y respecto a lo del recreo, y obviamente todo esto va embarcado en un clima laboral, también en un ambiente de cómo se trabaja eso. Respecto a lo del recreo, una propuesta que viene de José Antonio Casi, creo que es muy importante, es avanzar en dar mayor flexibilidad. Y esa flexibilidad está dada tanto por un tema curricular, por cómo se definen las jornadas, también los horarios de clase, Magdalena. Y eso, por supuesto, pasa por cada escuela. Cristian, para terminar, la respuesta, ¿qué harán ustedes? Muy importante la pregunta de Martín y muchas gracias también y felicitaciones por su representación de sus compañeros, como él lo dijo. Mira, la jornada escolar completa se transformó en más preparar las pruebas, y eso no puede ser. Queríamos talleres, queríamos educación inclusiva, educación integral y... Fíjate que en la candidatura de Franco Parisi le ponían mucho énfasis a esto y nosotros también, pero quizá incluso menos que él lo hemos tomado eso. Tenemos que expandir los talleres de actividades curriculares de libre elección que se vienen implementando en Chile hace tiempo, pero que lamentablemente están sofocados por esta lógica de la competencia, por las pruebas estandarizadas que antes mencioné. Y en segundo lugar, las políticas de inclusión que antes mencioné. Un país tiene que aprender a respetar la diversidad. Los niños muchas veces sufren bullying porque tienen menos desempeño, les cuesta un poco más. Bueno, las políticas de inclusión son justamente eso, que no es una carrera de todos contra todos, es solidaridad entre los compañeros, pero también por la orientación sexual de los estudiantes. Una sociedad que trata con desprecio a los estudiantes según su orientación sexual tampoco es un espacio saludable. Entonces, desde el presidente para abajo tenemos que respetar a todas las personas. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros, que el tiempo vuela, no nos dimos ni cuenta, ya llevamos más de 50 minutos hablando de educación, quedan muchos temas fuera. Pero es un espacio necesario, una conversación que teníamos que tener. Magdalena, Cristian, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en ADN. Y también a todos nuestros auditores y auditoras por estar acá con nosotros, por toda la participación que tuvimos mucho en las redes sociales, a través de los hashtags, del Twitter, de WhatsApp. De verdad ha sido muy, muy importante esta conversación, no será la última. Les deseo lo mejor a ambos y bueno, siempre la educación es un tema relevante para el presente y el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, que estén muy bien, gracias a todos y nos despedimos
Entonces llega ahora la prueba de ADN con toda la actualidad nacional acá en nuestro país. Hasta la próxima. Chao Magdalena, chao Cristian, chao Francisco. Muchas gracias. Chao. Estén bien. Estén bien.